Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Yo soy Pablo Silver Y yo soy Virginia García. y somos los fundadores de Silver Studio, un espacio de entrenamiento y coaching actoral frente a cámara. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta, es verano, viva la vida. Igual cuando lo ves no es verano, pero no importa, estamos aquí un poco más fresquitos y hoy queremos hablarte de un tema muy chulo y que sabemos que te interesa siempre cuando trabajas o tu foco es querer trabajar en cine y televisión, que es el monólogo y qué monólogo utilizar como base de tu presentación actoral. Hemos recibido un montón de mails preguntándonos cómo hacer un monólogo y cómo hacer ese proceso de creación para que ese monólogo sea tuyo. Estamos en un momento donde hemos terminado el proceso de investigación frente a cámara de este año y estamos empezando a compartir el trabajo de los actores que hemos entrenado en nuestro programa de investigación frente a cámara, en donde ellos han hecho un proceso de creación para poder mostrar un monólogo, para poder mostrar su trabajo, y está generando muy buen impacto. Entonces, lo más importante que tienes que tener en cuenta tú para poder lanzar tu carrera es cuál es la finalidad de este monólogo. Principalmente la finalidad de que tú hagas un monólogo y que puedas enseñarlo, que puedas llevarlo a casting y ejecutarlo, tiene que ver con generar confianza y poder mostrar quién tú eres como actor, como intérprete. Es decir, que el director habla un poquito de esto porque él lo explica muy bien, todo lo relacionado con el director del proyecto que sea y el director de casting y el representante. Sí, básicamente para poder generar confianza, si vas a grabar este monólogo después de crearlo, tiene que ver con que las personas de esta industria todavía no te conocen, y si te conocen has de renovar la capacidad de mostrar quién eres tú como intérprete, ¿sí? Entonces la generación de un monólogo, que todos sabemos en esta industria que es complicado hacerlo, que es complicado que parezca verdad, que parece que es la primera vez que lo vive el personaje, que está hablando con alguien, que hay movimiento emocional, que está presente. Cuando se combinan todas estas cosas, aparece una palabra que nosotros llamamos impacto. No quiere decir que le vaya a gustar a todo el mundo, evidentemente, como siempre dices tú, Virginia, le gustará a la mitad de la gente y a la otra mitad no le gustará, pero sí que será fiel a tus capacidades actorales y podrá generar impacto tanto en un representante como en directores de casting, como en directores que estén haciendo cortometrajes o proyectos, para decir: wow, esta persona es interesante, le voy a llamar a casting. No hay más. La idea es que eso genere confianza para que te llamen a un casting, y cuando vayas a casting tengas herramientas, independientemente de que te pasen un separato, un texto para que tú hagas, que tengas herramientas para mostrar algo tuyo si te lo piden. Y el segundo punto del que queríamos hablar de una forma muy concreta es por qué en el Silver Studio nuestros actores en el programa de investigación crean un monólogo, y por eso hoy te estamos compartiendo mucho de lo que hacemos y en el proceso de esta creación de un monólogo, que dura aproximadamente unos 3 meses en el Silver. La razón es muy clara y creo que la vas a entender a la primera. Se trata de que crear tu propio monólogo te va a empoderar. Entonces, nosotros trabajamos siempre en la línea, si nos vienes siguiendo, lo sabes, si no, hoy te lo cuento, trabajamos en la línea en que como actor hay 3 vías de trabajo muy claras, que son tu trabajo puramente actoral, desarrollar tu talento actoral y tus capacidades. Y básicamente, perdón, apunto sobre este punto, ser más rápido y eficaz cuando tú estás trabajando. A ver, tócame el dedito, ¿sabes? Esto es. La segunda línea de trabajo, que tiene que ser paralela a la actoral, es el trabajo personal. El otro día una actriz en el estudio, después de pasar por el proceso de investigación, dijo algo que me gustó muchísimo y que me pareció realmente que había entendido, había resumido muy bien cuál es la línea de trabajo nuestra. Dijo: me he dado cuenta de que todo lo que soy como actriz es lo que soy como persona. Fijaros qué importante. Entonces, el empoderamiento personal va a ayudar a tu actor, ¿sí? Y el empoderamiento que vas a sentir creando tu monólogo y desarrollando tu talento en el proceso creativo va a empoderar a tu actor. Luego, la otra línea de trabajo, que es paralela a estas dos, es la línea profesional. El empoderamiento que te va a dar tener una tarjeta de presentación que, como ha explicado muy bien Pablo, te va a llevar a ser visto por la gente que te interesa y la que te va a dar trabajo,
es muy importante. Entonces, este empoderamiento es una de las bases por las que creemos que es muy importante que tú hagas tu propio monólogo y no coger cualquier otro monólogo, que es lo que hacéis muchos y que luego el trabajo es mucho más difícil. Entonces piensa en que crear lo tuyo te va a empoderar en estos 3 niveles. Eso ya es espectacular, ¿sí? Y tanto si quieres crear un monólogo como tarjeta de presentación o no, yo te diría que el proceso en sí mismo te va a aportar mucho autoconocimiento del instrumento y personalmente te va a empoderar mucho. Incluso si no lo quieres trabajar, enseñar profesionalmente, ¿sí? Entonces, desde aquí te lo recomendamos, ¿sí? Entonces ahora Pablo nos va a explicar un poquito cómo hacemos este trabajo. Vale, toma nota porque esto es importante, esto es lo que le decimos a los actores que entrenan con nosotros los MSs y ahora estamos con ganas de compartirlo contigo para que tú puedas hacer ese trabajo también, estés donde estés. Entonces, básicamente, tienes que tener en cuenta que hay 2 momentos en el proceso de creación de un monólogo. El primero, evidentemente, es crearlo, el segundo es ensayarlo. Son procesos diferentes y esto es importante que lo tengas claro. ¿Sí? El proceso creativo arranca y comienza y a partir de ahí empieza un proceso de ensayo. En cuanto al proceso creativo, yo creo que lo más importante que tengas en cuenta y que nos hemos dado cuenta es que la herramienta de creación del actor no es un proceso cognitivo, ¿sí? Un guionista cuando se sienta y escribe, lo que está pensando es toda la historia y los arcos de transformación de cada uno de esos personajes que hay dentro de la historia. La historia tiene un viaje y cada uno de esos personajes tiene su viaje, ¿sí? Y es un proceso que requiere tiempo. En general, para una película, por lo menos pasan 2 años de trabajo de guión, el guión se escribe y se reescribe por lo menos o uno se ilumina como Sylvester Stallone en Rambo, que parece ser que lo escribió en una semana. ¿En serio? Sí. Qué grande. Sí. Muy grande, vale, perdón que te... Pero bueno, era básicamente un proceso creativo que le vino para él, que mostró su trabajo y tal. Entonces, cuando tú vayas a crear eso, lo importante es cambiar esta mentalidad, este chip de que hay que crearlo cognitivamente. Yo creo que es importante, y esto te va a empoderar en las 3 direcciones que dijo Virginia, que hagas un proceso de creación donde tú vivas una experiencia parecida a la que vive el personaje. Esa es tu herramienta. Si eres actor, esa es tu herramienta, tu capacidad de meterte dentro de la vida del personaje, dentro del punto de vista del personaje. Entonces, en lugar de hacer ese cambio de cómo sería, cómo hablaría este personaje, tú directamente te pones a hacerlo. Entonces, básicamente te vas a poner a improvisar conversaciones, discusiones, situaciones en una dirección muy concreta, ¿sí? Que tiene que ver con movimiento emocional para, a partir de hacer unas entre 5 y 10 tomas, a partir de ahí las escuchas todas e intentas sacar un primer texto. ¿Sí? ¿Puedo hacer sí, un claro, inciso? claro. Me encanta hacer incisos. Tiene que ver con que, en definitiva, la herramienta creativa propia, específica, que tú tienes como actor, para que lo tengas claro, para que no se te olvide, para que lo sepas siempre, es la improvisación. Es específico del actor, no lo hace el escritor, no lo hace el pintor, no lo hace el escultor. En ninguna de las artes existe el poder estar ya en ese sitio, el poder tener ya la escultura hecha. Y tú, como actor, tienes esto que es espectacular. Entonces, trabaja mucho la improvisación. Rétate a ti mismo para estar en sitios desconocidos, ¿sí? Entonces, básicamente, el consejo es que no te grabes en vídeo para verte, sino que grabes el audio de estas primeros 5 o 10 improvisaciones tuyas, siempre intentando vivirla y después tomando reflexión, esta parte no me convence tanto, no me sentí cómodo, me quedé trabado, no encontré qué más seguir diciendo, ¿sí? Y en base a esas 5 o 10 audios que tienes, empezar a sacar un primer borrado, ¿sí? La diferencia entre estas 2 partes, la parte creativa y la parte de ensayo, es que tienen enfoques muy diferentes. En el primero, el objetivo es ver que lo que te sale sea muy orgánico, porque después, cuando lo ensayes o cuando ejecutes ese monólogo, tanto si lo estás grabando como si lo llevas a un casting de archivo o un casting específico de un cortometraje o lo que sea, es que cuando tú lo vivencies, cuando tú lo tires adelante, sea fácil rellenarlo de emoción, estar presente, vivirlo. ¿Por qué? Porque salió de un proceso en donde tú ya lo estabas haciendo. Cuando
tú solamente escribes, a veces se produce que es complejo rellenarlo. Te habrá pasado, seguro que te ha pasado, Sí, de estar en sí. cortometrajes o en procesos y decir, ay, yo no diría esto así. Aquí me saldría a decir otra cosa. Y aquí tienes la libertad de poder hacerlo, ¿sí? Una vez que tú haces ese primer borrador, empiezas a probarlo hasta que cierras el texto. Y a partir de allí empieza un proceso nuevo, que sería el de ensayo. Para el de ensayo ya hemos hecho un post, te vamos a poner el link aquí abajo, de cómo memorizar un texto para cine y televisión. Porque no se trata de que tú te estés autodirigiendo, en este momento cambié de emoción, en este otro momento pasó tal cosa, sino que el texto sea tan orgánico y tan tuyo que tengas la capacidad de entregarte a vivirlo cada vez que lo hagas. Con lo cual, no es que en un momento tú decides, aquí pasará esto, sino que cuando lo estás haciendo está tan bien escrito, porque está escrito por ti mismo, Exacto. tan fácil para ti, para tu naturalidad, para tu organicidad, que en ese momento, cada vez que lo hagas, te entregas a vivirlo. Y en algunas tomas será más fuerte emocionalmente y en otras tomas será más suave, pero siempre será orgánico y siempre responderá a lo que tú eres capaz de hacer como intérprete. ¿Y por qué de esta manera? Porque entonces será muy fácil defenderlo después. Será muy fácil que si tú generas confianza con eso, cuando vayas a casting, se encuentra con un actor parecido al que ha movido, al que ha hecho ese monólogo. Exacto. No es nada útil generar mucha confianza con tu material e ir a casting y no responder. Exacto. Eso la verdad que no sirve para nada. Lo importante es que lo que tú enseñas seas capaz de defenderlo en ese casting y en esa audición. Entonces lo que nos interesa de la creación de tu propio monólogo es que lo que vas a encontrar es tu movimiento emocional auténtico, que es lo que yo trabajo específicamente en el estudio. Esto quiere decir que con el movimiento que surja en los cambios emocionales, que habitualmente en un monólogo es interesante que haya mínimo 3 cambios en un periodo muy cortito de máximo 1 minuto y medio, 2 minutos muchísimo. Y esos cambios van a ser algo que va a salir de una forma muy natural, cuando tú creas desde tu arma, desde tu trabajo de improvisación. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que el movimiento emocional auténtico que se ve en tu monólogo cuando lo creas es mucho más interesante desde el punto de vista profesional, actoral y personal? Te voy a explicar por qué. Profesionalmente, como nos decía Pablo al principio de este post, vas a generar impacto. Esto quiere decir, el impacto ya sabes cómo es, vas a gustar o vas a no gustar. Pero no importa si el director de casting no te castea para esa película, no te coge para ese proyecto, porque se va a quedar contigo. Va a haber algo que le va a generar, wow, qué interesante, ¿sí? Y va a haber gente a la que no le vas a gustar. Esto ya lo hemos hablado en otros posts. El 50% te amará y el 50% o te será indiferente o te odiará. Esto es muy interesante también que te odien, pero ya le dedicaremos un post a esto. Entonces, muy importante, a nivel profesional vas a generar impacto. A nivel personal, como te decía antes, te vas a empoderar. Esto ya lo hemos visto antes. Y a nivel artístico, como actor, te va a permitir definirte. Entonces, por si no viste el año pasado, en verano, sacamos un programa muy chulo, que igual tuviste la oportunidad de verlo, que era el mapa para tener un año 10, y en el que hablábamos de la promoción, de cómo promocionarte y encontrar tu imagen de marca. Y te lo voy a recordar porque aquí es muy importante que esto salga en tu monólogo. Como que antes de empezar este trabajo que nos decía Pablo, de empezar a crear, de empezar a improvisar, debieras definir muy bien cuáles son las 3 palabras que tú crees que te definen a ti como actor. Pues yo soy un actor muy fresco, que juega y con mucha capacidad de escucha, por ejemplo. Estas 3 palabras tienen que reflejarse en tu monólogo. Yo lo tengo que ver cuando lo veo. Y esto tiene que ver con eso que decíamos antes de que cuando tú vayas a casting puedas defender eso que estás enseñando. Exactamente. Entonces esto, lo que te decía al comienzo, te va a permitir autoconocerte más. Entonces,
antes de empezar a crear, trabaja sobre ti mismo y obsérvate, pide también opinión a amigos actores o en reviews que te hayan hecho de interpretaciones tuyas, cómo hablaron de mí, cómo decían que soy y cómo yo pienso que soy. Y lo que a ti te guste, lo que a ti te convenza, lo que a ti te fascine, donde tú más estés cómodo, eso que sea una cualidad. Y con estas 3 cualidades empieza a montar tu monólogo. Esperamos que te sirva toda esta información. Déjanos tus comentarios aquí de cómo va ese proceso. Si tienes dudas, también escríbenos. Estaremos encantados de responderte. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete porque vamos enviando información muy interesante cada semana. Y si no la estás recibiendo, te estás perdiendo cosas. Sí, también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube. Darle y likes. En Facebook nosotros ahora vamos a empezar a publicar todos los monólogos de la camada de este año del proceso de investigación en el Silver Studio. Si te gustan, compártelos porque ayudas a difundir el trabajo de otros actores. Y ya sabes que lo que das, te lo das a ti mismo, lo que no das, te lo quitas. Entonces, si te gusta este trabajo de estos actores, compártelo, ¿sí? Y nos vemos pronto y que sigas disfrutando del verano. Hasta la próxima. Chao.